Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Y damos vuelta a vuelta y la hotelería, por suerte, sigue girando. Y para aprender un poco de hotelería sustentable después de este gran sacudón de la pandemia, nadie mejor que Fabián Román, presidente de la Fundación Plan 21, para solidificar los conceptos sobre la hotelería sustentable, porque pueden ser volátiles, porque pueden haber cambiado. En fin, vamos a charlar con él. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente contigo. Para yo, Bueno, es una inquietud súper válida esta que vos planteás, ¿no? Sobre lo que ha transformado la pandemia también al sector de la hotelería. Y yo diría al turismo en general. Y esto, a ver, yo escribí un artículo hace un poco más de un mes que llamé El fin del turismo, ¿no? Y tenía una reflexión acerca de lo que estaba sucediendo con el turismo en relación con este inicio de la pospandemia. En definitiva, recordaba que en las primeras, famosos webinars que hacíamos, digamos, al comienzo de la pandemia, que se llenó de webinars y se pusieron de moda, veía mucho optimismo, mucha inquietud, parecía que íbamos hacia una revolución verde y sostenible, incluso regenerativa, en el turismo en general y particularmente en la hotelería. Y yo tenía ciertos recaudos, ¿no? Decía, bueno, en realidad me gustaría ver esto cuando sea realmente la pospandemia, porque lo que se avisoraba en ese momento era que había una necesidad muy fuerte, una urgencia de entender más sobre la sostenibilidad. Era un momento de reflexión, entre otras cosas porque los hoteleros tenían tiempo, porque estaba detenido, digamos, el día a día, digamos, de la operación turística y de la hotelería. Entonces eso dio origen a la posibilidad de reflexionar, de detenerse, y eso fue muy bueno. Pero tenía yo esa inquietud y siento que lamentablemente he tenido razón, porque la pospandemia lo que empieza a traer era algo que me parecía obvio en ese momento, y era la necesidad de recuperación económica, ¿no? De recuperar el tiempo perdido, de volver a celebrar lo que siempre se ha celebrado en el turismo, y es el aumento liso y llano del gasto turístico y bueno, en el caso de la hotelería, de la ocupación hotelera, lo cual es, por supuesto, algo para ser bienvenido. Pero en países, bueno, con un sistema turístico que no siempre ha tenido un crecimiento racional, el crecimiento puro de la cantidad de turistas o la cantidad de huéspedes no es per se una buena noticia. Porque si el turismo ha generado los impactos que ha generado, porque no carga o la capacidad en realidad que tienen, digamos, los lugares que se visitan. La hotelería al fin es el servicio que se presta, digamos, a aquellos que tienen ese interés por movilizarse, por conocer, por estar compartiendo, digamos, experiencias fuera de su lugar de origen. Entonces acompaña movimientos de personas en sitios concretos. Por lo tanto, el impacto, digamos, del turismo, que claramente ha sido muy importante, impactos positivos sin duda, porque está claro el tema de la riqueza, la hotelería, su capacidad para generar empleo, está fuera de discusión. Pero todo esto que vimos durante el inicio, diría yo, 2020, 2021, de ese interés, ese énfasis en la nueva hotelería o un nuevo tipo de turismo, yo no lo veo reflejado para nada en escala en este nuevo año. Lejos de eso, yo creo que se sigue esencialmente con las mismas prácticas o con la misma cabeza que prioriza, y entiendo, por supuesto, la lógica, porque es una actividad económica, la maximización de la renta, pero el turismo sí, tiene que ser visto de una manera integral, ¿no? coincido a lo mejor con la descripción. Sos una persona muy conservadora en los vaticinios, en las proyecciones, sos muy realista y tenés base profesional y sustento
para hacer esa proyección. Voy a mechar el concepto de que hay un cansancio inclusive en la gestión hotelera o en la gestión turística, hay todavía un resabio residual de temor, hay un desconocimiento, hay un cómo hacer, y después hay lo que se llama una inercia natural de cómo vienen las cosas y continuarla. Para cambiar se requiere de una fuerza distinta y parecería que hay un adormecimiento y que la curva de la motivación todavía no tuvo su punto de inflexión, o sea, todavía no volvió esta motivación fuerte. Entiendo la descripción que haces, salvo algunos actores, salvo de salvarlo, no de frenarlo, sino al contrario, de poner a algunos actores en una situación difícil, como tocó la hotelería, y ahora comulgar un nuevo camino. Yo creo que desde el punto de vista del usuario, del turista, quizás de alguna manera empuje su necesidad de tener una experiencia, de vivenciar algo distinto y generar un cambio. Parecería ser así, todavía estamos recién saliendo, pero interpreto muy bien, atinadamente, lo que vos estás diciendo. De que la hotelería nace y tiene sentido, digamos, como un negocio que ofrece alojamiento, que ofrece una experiencia, pero esencialmente brinda un servicio que está asociado, que está atado a una experiencia turística integral. Entonces, comprender la sostenibilidad como una oportunidad también para modificar el modelo de negocios, para atender nichos nuevos y crecientes de turistas responsables, eso es lo que no hemos podido, eso es lo que no ha tenido escala. Porque digo, yo no le puedo pedir al hotelero que se ponga la mochila para transformar el turismo, en general, ni siquiera en particular en el destino donde está. Sé que se pueden hacer contribuciones muy buenas, trabajar, digamos, colaborativamente, con el sector público también, para transformar destinos, pero no le puedo poner esa responsabilidad. Yo a lo que me refiero esencialmente no tiene que ver con una idea de satanización del hotelero. No, es un actor, digamos, que genera empleo. En Argentina especialmente tenemos una distribución de la renta turística vinculada a la hotelería, yo diría muy democrática, digamos, una derrama económica interesante. Nos falta todavía, y hay una distancia muy grande entre eso que se empezó, digamos, a contar y diría yo, a estimular, digamos, como cambio durante la pandemia en la realidad. Y yo creo que esto tiene que ver con que en el momento en que empieza a haber movimiento turístico, está tomada la hotelería por resolver ese día a día, que felizmente después de esa tragedia económica que tuvieron que vivir los hoteleros y en general todo el sector turístico en el mundo y en Argentina en particular, es totalmente comprensible, digamos, que estén con esa prioridad. Hoy la prioridad es la sostenibilidad. Esto es, parecía que lo era en el 2020, 2021, pero no estamos al nivel de lo que parecía. La promesa no se ha cumplido. Y sin que esto no signifique que si yo analizo globalmente, no diga, ha habido avances. Sí, pero tal cual yo lo decía, digo, no quiero evitar la autorreferencia, pero la verdad es que esa opinión en contra de muchas otras opiniones. Decía, yo no voy a medir, digamos, el impacto de la sostenibilidad en el cambio del modelo de negocio. Esta efervescencia actual, por esto que estoy viendo acá. Yo sé que lo que sí realmente va a seguir modificando el modelo de negocios es ese movimiento que ya había empezado antes de la pandemia. Ese es el movimiento más sólido, que es el de las nuevas generaciones, digamos, que demandan productos y servicios de manera diferente. Y ese cambio no es un cambio, diría yo, radical en términos numéricos, pero es sólido. Y ese es el canto de esperanza, si vos querés, para la hotelería sostenible. Yo creo que el 2020, el 2021, la pandemia, en los peores momentos especialmente, armó un microclima, ¿sí? Un microclima que no representaba, digamos, realmente lo que iba a suceder. Un microclima que tiene que ver con esto que te decía. Había una
que la hay desde ya, una relación entre lo que pasaba con la pandemia y el ambiente, ¿sí? Nuevas enfermedades, entonces ahí se empezó a ligar, digamos, tenemos que ser más responsables, si no, ¿a dónde va el planeta? ¿No? Con esto de lo que veíamos con la pandemia. Esa fue una de las puertas. La otra, la necesidad de pensar en nuevos modelos de negocios. Por eso mucha gente se sostiene y digo, bueno, a ver, me tengo que reinventar, ¿sí? Entonces tal vez sea por el lado de la hotelería sostenible. Pero todo eso, llegado al momento del inicio de la pospandemia, fue, y así lo decía yo en ese momento, digamos, es muy posible que la necesidad de recuperación económica, de recuperar el tiempo perdido, totalmente válida después de la tragedia que tuvo que vivir la hotelería, ¿sí? No permita, digamos, ver la necesidad de seguir profundizando esos cambios hacia la sostenibilidad. Es decir, la conversión, casi te diría en términos religiosos, ¿no? A una hotelería sostenible, se sigue manteniendo en el ritmo que tenía prepandemia. No veo un salto tremendo. Crece, pero crece por motivos que no tienen que ver con la pandemia, y los nuevos conversos, la verdad es que duraron menos de lo que hubiéramos deseado. Y esto no es un juicio de valor, porque en realidad el tamaño, digamos, de la tragedia económica que tuvo que vivenciar el turismo en general y la hotelería en particular, no nos permite ser severos, digamos, con esto. Pero sí es una observación, te diría yo, casi de un observador externo, digamos, esto es lo que veo. Y sigo pensando que la manera de entrarle al tema y de transformar cabezas y modelos de negocios sigue siendo este acercamiento al conocimiento de que esos mercados existen, de que hay un nuevo tipo, digamos, de turista, hay un huésped que aprecia cada vez más los valores que pueden ser transmitidos a través de la hotelería sostenible. Yo creo que sigue siendo ese el principal motivo. El otro tal vez, y en esto siento que modelos para el desarrollo de destinos sostenibles aportan mucho, es el estímulo que puede dar el sector público. Como nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un hermosísimo proyecto en México, en dos destinos en México. Y ahí se conjuga el desarrollo del destino sostenible con cada una de las empresas turísticas de esos dos destinos, hoteles, tour operadores, restaurantes, etcétera, etcétera, para que todos armen planes de sostenibilidad y todos colaboren en un destino sostenible. Esos modelos integrales, yo creo que sí pueden aportar un gran cambio a la hotelería. Vos sabés que yo empecé la charla contigo hoy, ahora, con una visión mucho más superficial de la que vos le estás dando, pensando que era un poco más suave la cosa. Fuiste crítico, sanamente, juiciosamente crítico, y fuiste profundizando. A medida que te voy escuchando, me di cuenta que yo estaba vacío de ese conocimiento, como vos lo estás explicando realmente, y ahora entiendo por qué tu parte sanamente crítica de la situación. Y a lo mejor uno lo toma como un concepto muy liviano y vos no lo estás tomando así, y es verdaderamente como hay que tomarlo, como vos lo estás haciendo. Estás viendo un modelo de negocio, estás viendo una situación de escala absolutamente distinta de la que yo tenía en mi cabeza cuando empiezo con el título la entrevista. Así que verdaderamente es como vos lo estás explicando. Es otra la situación que hay que analizar y otra la escala y otro el modelo. Se terminó la circunstancia cómoda, fácil, y hay que requerir entonces un darse cuenta mucho mayor en el tema, ¿no? Yo creo que sí, y la buena noticia es que ese mercado que puede ser atendido por la hotelería sostenible es el único que crece. Este es un dato. El otro es que empiezan a haber unas articulaciones interesantes, este proyecto que yo les mencionaba y muchos otros, que están enfocándose en la construcción de destinos, regiones sostenibles, y entonces ahí
se trata de un trabajo colaborativo. No se trata de el esfuerzo individual de un hotelero remando contra la corriente, con su pura convicción de que hay que hacer una hotelería más respetuosa con el ambiente, más atenta al impacto social y a la derrama económica, a la valorización de los bienes culturales en el destino, sino que va un poquito más allá y puede trabajar en equipo, co-creando, digamos, el concepto de destino sostenible. Y que todos vayan de la mano en una situación de ganar-ganar, que sea promovida por el sector público, pero realmente liderada, digamos, o co-liderada por el sector privado y en este caso la hotelería. Digo, la buena noticia es que empiezan a haber modelos súper interesantes sobre esto, que me parece que vale la pena destacar. Digo, no quiero dar una mirada apocalíptica. De hecho, cuando yo te mencionaba lo del artículo del fin del turismo, estaba muy vinculado a esto de que, y lo cuento muy rápido, tenía que ver no con la hotelería, pero sí con los viajes, digamos, a la Antártida en grandes herbas, para llevar a una par de docenas de turistas que pueden pagarse ese lujo de que por primera vez un Airbus puede aterrizar en el hielo para estar 2 horas y volver a Ciudad del Cabo. Ese fue el motivo, digamos, de mi artículo, es decir, esto es la degradación, digamos, del turismo, porque que exista, y este es todo un mensaje para mí, y es que exista gente con poder adquisitivo capaz de comprar ciertos servicios no tiene de ninguna manera que de algún modo incentivar, digamos, a las personas a ofrecer servicios tan degradantes y degradados como este, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, todo, digamos, solamente la huella de carbono es monstruosa, ¿entendés? De un Airbus de ese tamaño, 320 si no me equivoco, para llevar a 20 pasajeros, una locura. Para Qué estar 2 horas en el profundo, hielo. qué profundo tu pensamiento, Fabián, qué interesante porque leemos mal esas noticias, ¿no? Vos las lees en la letra implícita, en la letra subliminal. Vos estás analizando la huella de carbono que un avión, y tenés razón, que tenemos que pedir disculpas que encima estamos leyendo mal. O sea, Sí, 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 vos sabés adelante. que hay un punto interesante que vos decís, y es el modo en que leemos los datos, digamos, ¿no? Y sería muy bueno que pudiéramos, porque también está muy bien de este lado, tener esa capacidad para escuchar al otro y comprender las motivaciones. No hay que pensar, digamos, en que uno siempre tiene una verdad revelada, y que va a compartir con los otros. Intento correrme de ese lugar. Pero sí, es muy cierto esto que decís, y amerita una reflexión profunda. Los modos de leer, o sea, lo que por ahí se pone como una buena noticia, y digamos, el título era qué gran noticia, ¿no? Qué gran noticia. A mí me pareció tristísimo, digo, y seguramente hay muchos otros ejemplos para tener en cuenta. O sea, ese turismo de élite que vamos a ver cada vez más, esto también creo que va a ser así. Ese turismo de élite que te lleva a lugares donde no hay otras personas, no tenés que estar compartiendo espacio. Ese tan exclusivo, 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 es posible que tenga un nivel de impacto altísimo per cápita, por cada pasajero. Y la verdad, creo que eso hay que atenderlo. Digamos, hay límites que hay que poner. Hay límites. Pero digo, esto no tiene que ver con la hotelería, pero sí con ese título que te mencionaba, ¿no? De El fin del turismo. Eso es Qué buen me análisis, parece. qué buena lectura, qué buen análisis que nos deja con una cosita acá, porque fuimos muy livianos en una lectura que a lo mejor causa una alegría, pero en realidad es una producción de una tristeza oculta. Increíble. Fabián Román, si te parece, quedamos para un próximo encuentro para que nos indiques lo de México respecto de destinos sostenibles, que es sumamente interesante, si te parece. Excelente, va a ser un placer. Muchísimas gracias por darme este espacio.
Encantadísimo de escucharte y de aprender cada día más. Nos encontramos, hacemos el cierre, si te parece, Fabián, quédate en línea privada, yo hago el cierre, pedimos disculpas porque hubo algún delay en la comunicación, pero no quería cortarlo, no quería perderme nada, así que pedimos las disculpas a los oyentes del programa. Nos reencontramos, como todos los martes, el próximo martes con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias.